Nuevamente buenas noches. Un gusto poder acompañarlos e iniciar esta primera sesión de taller. Primero que nada, antes de poder iniciar la ponencia, las disculpas más bien con respecto a que la ponencia se ha reprogramado para el día de hoy, puesto que debió ser el día de ayer, pero por motivos técnicos, donde estaba en el lugar de centro de trabajo, justo hubo un corte de luz, entonces ya se me hizo imposible poder brindar o iniciar la ponencia. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar esa primera sesión, que si bien está enfocada en abordar los aspectos básicos, los aspectos éticos, ¿no? De lo que corresponde a la fotografía médica, ¿no? También conocer, ¿no? Qué implicancias tienen en lo que es la parte de las publicaciones o de la investigación científica. ¿Correcto? Entonces, sin más que decir, vamos a ver o introducirnos en este tema, ¿no? ¿Qué es exactamente la fotografía médica? Entonces, si nosotros nos podemos o nos preguntan una definición como tal o la importancia, la verdad es que es una herramienta, como se menciona ahí, una herramienta clave, puesto que en el ámbito del sector salud, inclusive, no solo, ahorita nos vamos a enfocar netamente en el ámbito del sector salud, no necesariamente directamente medicina, puede salir de enfermería, psicología, ¿no? En todas las carreras como tal, nos sirve bastante para poder documentar, muchas veces como una herramienta de diagnóstico como tal, ¿no? Entonces vamos a ir viendo que poco a poco también nos puede apoyar bastante en el seguimiento de algunos casos y la evaluación de algunos tratamientos que nosotros podemos plantear a algún paciente. Ahora, la fotografía médica como tal no es que nació hoy, no nació ayer, no nació durante la pandemia, quizás donde todo se virtualizó, no. En realidad tiene toda una evolución histórica. Entonces, todo nace inclusive, si es que uno profundiza un poquito más el tema, ¿no? Los primeros datos o los primeros hallazgos se remontan hasta los primeros dibujos anatómicos que se realizaban, ¿no? Que posteriormente ya fue conociéndose el descubrimiento, se creó como tal la cámara fotográfica, ¿no? Que nos permitió que poco a poco poder tomar capturas de determinados heridas, lesiones, ¿no? Capturar alguna imagen para poder ayudarnos bastante en el seguimiento de los casos, ¿no? O con cualquier fin en el ámbito de la medicina, ¿no? Y poco a poco hemos visto que la fotografía, la cámara inclusive va bastante de la mano con la tecnología. Hoy en día no es necesario inclusive que nosotros tengamos una cámara profesional para poder documentar algo. Simplemente inclusive utilizando de una manera correcta nuestra cámara de nuestro dispositivo móvil, de nuestro celular, podemos capturar o ayudarnos para documentar algún hallazgo. Entonces, de acuerdo a eso, mencionando esto, cumple una función esencial realmente en todo el ámbito de lo que es el ámbito hospitalario, en el ámbito médico. Inclusive nos ayuda bastante en lo que es una herramienta para la educación médica, ¿no? Entonces, antes de poder comenzar quizás con los aspectos o características más básicas de una fotografía, hay algo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Y vemos hoy en día bastante, principalmente que tenemos bastante influencia de las redes sociales, es la parte ética, ¿no? Vemos que bastantes creadores de contenido a veces quizás con el fin de mantener activas esas redes sociales, ¿no? O esas cuentas, toman muchas veces una fotografía sin tener la autorización de un paciente, sin tener el consentimiento, sin poder proteger los datos del paciente, ¿no? Mostrándose que el paciente sea bastante vulnerable. Y eso es lo que al menos siempre en fotografía médica se debe evitar, porque fotografía médica no es solo saber tomar la imagen, sino también saber que la imagen que yo voy a tomar o la información que yo voy a dar a conocer basada en esa imagen, basada en esa fotografía, lleva una gran responsabilidad. Entonces, aquí hablamos bastante del consentimiento informado. Entonces, si yo quiero documentar algo de un paciente, de una herida, de un tratamiento como tal, entonces es importante de que yo tenga un consentimiento informado primero.
preguntar a mi paciente si se es imposible, quizás no tienen a la mano en ese mismo momento de la fotografía un documento donde se especifica el consentimiento informado, poder brindarle o consultar al paciente, ¿no? Podría tomar una fotografía con el fin académico, con el fin de exposición de caso, etcétera. Entonces, el paciente, si es que ustedes inclusive le piden el permiso como tal, entonces el paciente muchas veces accede a ese consentimiento, ¿correcto? Entonces, muy aparte de que, como les digo, pidan el permiso, también es importante que mantenga la confidencialidad y la protección de los datos del paciente. ¿Listo? Porque no es solamente que yo tome la fotografía, que mi paciente me dé el permiso y que yo divulgue a todo el mundo su nombre, su edad, todos los datos que pueden comprometerlo y que muchas veces el paciente no desea hacerlo, ¿no? Una cosa es que ustedes lo tomen como un fin académico y otra cosa distinta es que ustedes divulguen esa información que es bastante confidencial para el paciente. Y también, bueno, que la fotografía médica, la fotografía médica corresponde o lleva bastante responsabilidad legal, ¿no? Entonces, hay diversas leyes en el Perú, nos basamos en la ley de protección de datos como tal, pero en todo país, inclusive cada país tiene sus leyes como tal, entonces protegen bastante y al menos últimamente se enfocan bastante en la parte virtual, ¿no? Entonces hay que tener bastante énfasis en ello, bastante cuidado en ello cuando nosotros vamos a tomar una fotografía a un paciente. Entonces, implicado ya o haciendo una aplicación directamente en la práctica diaria, muy aparte de los procedimientos informados, la parte de los datos del paciente, de que hay que mantenerlo de forma confidencial, hay otro aspecto, otro pilar importante, que si bien es cierto, no se enseña en todas las aulas universitarias, porque eso ya viene de uno, ¿correcto? Que es más que todo la empatía. A mi paciente de por sí, si yo lo voy a encontrar en un ámbito hospitalario, en un consultorio, no es porque el paciente le guste ir como tal al hospital, le guste ir, estar paseando en su consultorio, ¿no? Es porque algo lo aqueja. Entonces, si yo voy a pedir el permiso, tengo que pedirlo del permiso de forma correcta, teniendo en cuenta también que para mi paciente o la persona que yo voy a fotografiar puede ser quizás susceptible a algún cambio. Es decir, hay pacientes que sí, como tal, se prestan, ¿no? Te dicen, sí, no hay ningún problema, doctor, doctora, para que pueda evaluar, estudiar mi caso, estudiar mi lesión como tal. Y hay otros pacientes que no, que ya tienen de por sí la enfermedad que los aqueja bastante y uno tiene que ser empático con la decisión que quizás a veces el paciente se niegue, ¿correcto? Entonces es bastante importante que ustedes durante quizás la entrevista que ustedes tengan, la corta entrevista que puedan tener con el paciente para tomar una fotografía, siempre tengan bastante sensibilidad, ¿correcto? Inclusive cuando tomen la imagen o la fotografía, con cualquier fin académico, con cualquier fin que ustedes tengan, siempre se deben tener bastante respeto con la persona a quien se lo va a tomar. Entonces, aquí nuevamente reitero bastante, como les digo, es un aspecto ético que los aspectos éticos lastimosamente hoy en día lo dejan pasar y no debería ser así, mucho más en fotografía médica, ¿no? Entonces, recuerden bastante los aspectos éticos de la parte de la beneficencia, siempre en beneficio de la ciencia como tal. Si es que mi paciente está en un centro hospitalario a veces, siempre hay un comité de ética, ¿no? Inclusive en ellos tienen un formato donde primero le dicen al paciente si es que este, está dispuesto a que le puedan tomar una foto como tal para fines académicos o no. Importante también que ustedes tomen en cuenta en eso, si en caso la, la, este, la toma fotográfica va a ser en un paciente que ya de por sí está hospitalizado. Recordar bastante el principio de no maleficencia, y esto va bastante con la confidencialidad de los datos, ¿no? Lo que se busca es evitar perjuicios, es decir, respetar la privada persona. Y la autonomía que está relacionada
parte ya teniendo en claro la parte de lo que es la ética, entonces abordándonos ya las técnicas básicas que puede hacer para ser abordado en el tema de fotografía médica, entonces podemos abordarlo desde tres ámbitos, ¿correcto? Primero, la preparación del paciente. Entonces, si yo quiero tomar una adecuada fotografía, una buena fotografía, no va a importar bastante la calidad de la cámara, es decir, no es que mi cámara sí o sí tiene que ser fotográfica. Como les dije, hoy en día, inclusive la cámara de nuestro celular nos es bastante útil siempre y cuando nosotros lo sepamos utilizar bien. Entonces, voy a preparar a un paciente como que la zona a donde yo voy a fotografiar, quizás sea una extremidad o una parte netamente del cuerpo, tal como se menciona ahí, digamos que esté limpia, es decir, a que se hace referencia a que no haya ningún objeto distractor, es decir, alguna ropa que no esté, que estorbe como tal, alguna joya o algún objeto que me haga perder la atención a lo que yo voy a fotografiar. Y bueno, también influye bastante la posición anatómica de lo que uno va a tomar la fotografía o a enfocar, ¿no? El fondo como tal, lo recomendable es que sea de un solo color. ¿Listo? No es que ustedes lo van a tomar en un fondo quizás que sea bastante opaco, ¿correcto? O que tenga múltiples colores. ¿Por qué? Porque hace perder de por sí la atención del paciente o de la fotografía o el objeto a lo que ustedes están enfocando, ¿correcto? Y bueno, la consistencia en ángulos y encuadres como tal, que es más que todo relacionado a la parte, inclusive está bastante, va de la mano con la parte de la iluminación, ¿no? Si es que uno no tiene en cuenta estos factores, principalmente los ángulos de los encuadres, no tiene bastante en cuenta para la iluminación, inclusive la fotografía no sale de forma adecuada. Entonces, haciendo ya una énfasis en lo que es el manejo de la iluminación, lo que se recomienda es que ustedes puedan aprovechar la luz natural. Entonces, la luz natural, la mejor fotografía o donde ustedes pueden apoyarse bastante es cuando sea de a ver por aquí, si es que la fotografía, la toma es de una tercera persona, se tiene que pedir consentimiento o permiso. Si es que sí, en realidad, antes de pasar al tema de la iluminación, haciendo bastante énfasis en lo que pregunta Christopher, es sobre el tema de pedir el consentimiento o el permiso, como te digo, cómo se procede si es que se quiere captar un momento preciso o espontáneo. Ah, ya. Podemos, bastante de la mano de las actividades que son enfocadas en la atención primaria de salud, que lo voy a ir mencionando un poquito más adelante. Pero en estos tipos de actividades como tal, antes que tú hagas la actividad, o sea, cuando tú haces la coordinación, mencionan, ¿no? Puedes mencionar directamente con quién haces la coordinación para hacer una determinada actividad, y que pueda haber la posibilidad que se expongan, ¿no? En un reportaje, en un concurso, o pueda ser publicado en una red social, ¿no? Supongamos. Entonces, el coordinador con el que tú estás hablando para hacer dicha actividad, entonces él te va a dar el beneficio, te va a decir que sí, no hay ningún problema, o sí tienes que tener algunos cuidados. Desde ese momento tú ya estás pidiendo el consentimiento para poder tomar la fotografía, porque a veces tú haces la actividad y son como 30 o 20 o 40 personas que te salen en la fotografía, ¿no? Entonces tú no vas a, después de las 40 de la fotografía que salen como 30, 40 personas por ahí, no vas a pedir 40 consentimientos como tal a cada persona, sino desde ya un inicio tú ya mencionas que vas a tomar una fotografía, los fines los que vas a tomar la fotografía, para que ya el coordinador pueda tener en cuenta, ¿correcto? No sé si estuvo claro o hay alguna duda por ahí para continuar con el tema continuar los subtemas. ¿Sí? Listo. Entonces, continuando en los aspectos básicos como tal, en el tema de la iluminación, les mencionaba, era
que lo ideal es que se aproveche la luz natural. Entonces, el mejor momento donde uno tiene, o podemos aprovechar la luz natural es en el día, exactamente, ¿no? En un día que sea soleado, porque si es nublado no me va a ayudar mucho, ¿correcto? Supongamos que la fotografía esté en un día, ustedes están justo en un día nublado, quizás en un ambiente donde está oscuro. Entonces es ahí donde entra la parte de la luz artificial, ¿correcto? Entonces ahí en esa imagen que ustedes ven, hay diferentes, en realidad, hoy en día hay diferentes tamaños de linternas que están enfocadas a la parte de la fotografía. La mayoría de que van en la imagen son netamente en estudios fotográficos, correcto, pero sí hay linternas que son mucho más pequeñas, son largas, inclusive más portátiles, o el otro es el aro de luz, de forma circular, que a veces lo colocan en el celular, ¿no? Entonces les ayuda bastante, ¿por qué? Porque inclusive la iluminación adecuada, correcto, hace que uno se evite bastantes reflejos, como tal, que pueden ocultar o a veces se pierden, ¿no? Algunos detalles importantes. Si es que uno está, inclusive presenta un poquito más de iluminación a la fotografía o al objeto que yo estoy enfocando, entonces se hace mucho más perceptible la imagen a la que yo voy a capturar, ¿correcto? Entonces, para la parte de la cámara, como les digo, no es necesariamente que sí o sí ustedes tengan una cámara profesional. Ustedes pueden manejar inclusive la cámara de su celular, porque inclusive es la cámara que tenemos con mayor facilidad o mayor acceso en el día a día, ¿correcto? Entonces, cuando uno apertura, correcto, que es primero el ISO, que es más que todo está relacionado a la sensibilidad de la luz, la velocidad de apertura y la velocidad de obturación. Entonces, doctora, yo no soy ningún experto en cámara, yo no sé ni siquiera qué este rango se tiene que manejar, todo ello. No hay ningún problema, yo tampoco era una experta, así que poco a poco, con el tiempo, con los cursos, todo ello, uno va recién aprendiendo, teniendo la experiencia, todo. Entonces, son un montón de aspectos en una fotografía como tal, pero como les digo, son esos tres principales en donde uno tiene que hacer un poquito mayor de énfasis, ¿no? Entonces, el ISO, que es la sensibilidad más que todo de la luz, los que se recomienda, el rango que se recomienda es tenerlo lo más bajo posible, en un rango de 100 a 400, ¿correcto? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que la imagen que yo tome es que sea nítida, pero que se preserve los detalles o algunos rasgos finos que puedan haber sin alterar o sin presenciar un ruido digital. Doctora, ¿qué ruido digital? No hay ningún problema, vamos a verle un ejemplo, ¿correcto? La velocidad de apertura. Con respecto a la parte de apertura como tal, se utilizan valores de fotograma, ¿correcto? Entonces, varía inclusive para algunos temas de algunas imágenes, pero de una manera o un rango como tal, podemos decir que podemos utilizar un rango de 8 a 11, ¿correcto? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque me va a ayudar bastante al enfoque, ¿correcto? La apertura está más que todo relacionada con el enfoque, sin la necesidad que se pierda la iluminación que yo pueda tener o que se le esté agregando a la imagen que yo estoy tomando o a la situación a la que yo estoy tomando, ¿correcto? Y la velocidad de obturación, más que todo, se recomienda de un valor de 1 sobre 125 o más. Entonces, doctora, ¿para qué es importante la velocidad de obturación? Más que todo para evitar, ¿correcto?, que haya un desenfoque generado por algún movimiento que pueda realizar el paciente o inclusive la persona que toma la cámara, ¿no? Entonces, son esos tres aspectos básicos, la verdad, de todo lo que a veces nos aparece en la configuración de la cámara para nosotros tenerlo en cuenta, ¿correcto? Entonces, teniendo ya para ahí, doctora, usted nos habló de la sensibilidad ISO. Sí, les había mencionado que lo ideal es que tenerlo lo más bajo posible, en un rango de 100 a 400, porque si no, teníamos el famoso ruido digital. Entonces,
Aquí está un ejemplo, ¿correcto? De 100 a 400 lo que yo quiero es que haya una menor sensibilidad a la luz, ¿correcto? Pero que se mantengan los detalles finos de alguna de la imagen que yo estoy capturando, ¿correcto? Si yo aumento más esa sensibilidad, ¿correcto? Entonces hago que hay una mayor sensibilidad a la luz y me aparece esta imagen bastante puntiaguda, ya no hay nitidez, hay bastante, inclusive bastante nitidez. Entonces, esta imagen o la referencia como tal hace referencia al famoso ruido digital, ¿correcto? Entonces, por eso es que al menos la sensibilidad ISO, que es muchas veces el que manda todo, ¿correcto? Es lo primordial que ustedes deberían tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, un poquito ya para poder complementar esos tres aspectos básicos que es importante para la toma de la fotografía, también hay algunas cosas que podrían ustedes apoyarlos bastante, ¿no? Cuando toman ya sea una captura espontánea a un grupo de personas, ya sea para una determinada lesión o una parte del cuerpo como tal. Entonces, una de esas herramientas, más que todo, primero es el uso del trípode, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces, la mayoría de veces cuando uno toma una fotografía o algo, no lo ve bastante importante el trípode. Entonces, la verdad sí es bastante importante. ¿Por qué? Porque le da más estabilidad a la fotografía o a la cámara donde yo voy a tomar la fotografía, ¿no? Entonces, hace que elimine el movimiento, elimine el desenfoque, ¿no? Que pueda generarse por la misma cámara o por la persona que está tomando la fotografía. El otro aspecto es la calibración periódica, ¿no? Entonces, la calibración periódica, más que todo, está relacionado con el uso de las cámaras profesionales, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver no solamente la configuración de la cámara, sino el tipo de lentes, ¿no? Que lo ideal es que siempre se revise, ¿no? Antes de poder tomar una determinada fotografía. No voy a entrar en mucho detalle en el tema de los lentes de la cámara porque es otro tema y es un poquito más amplio, ¿correcto? Y lo que nosotros queremos ahorita es que ustedes lleven al menos unos aspectos básicos y fundamentales para tomar una fotografía. Y también lo que es importante es que ustedes en cada fotografía que ustedes toman, valga la redundancia, es que ustedes puedan etiquetar, o mejor dicho, poder precisar de qué se está tomando la fotografía, ¿no? Entonces, lo ideal, por ejemplo, en un seguimiento de caso, en un reporte de caso, ¿no? En la preparación de un tratamiento, es que se haga después de cada fotografía ustedes lo pueden guardar y ustedes especifiquen al menos la fecha, la hora, el tipo de lesión, ¿no? Y qué finalidad ustedes están viendo. Quizás si es para un tratamiento, el día 1, el día 5, el día 7, cómo va la evolución de ese tratamiento. Entonces les permiten a ustedes, bastante, para que puedan tener un adecuado orden, ¿correcto? Con respecto a cada una de las fotografías que están tomando a un paciente o a un grupo o una población en general. Entonces, las aplicaciones directamente de la fotografía médica en realidad son bastante amplias actualmente. Por ejemplo, en el área de traumatología, por ejemplo, es bastante común en lo que es el tratamiento, para evaluar los tratamientos ortopédicos, si es seguimiento de un caso como tal, para comparar el antes y un después de un tratamiento. Y también se recuerdan bastante que puede inclusive estar relacionado con la parte de la documentación, ¿correcto? La documentación ética que está relacionado con el consentimiento del informado y la protección de datos en cada etapa. Entonces, los temas a elegir en lo que es fotografía médica en realidad son bastante amplios. Hoy en día realmente son bastante amplios, ¿correcto? Por ejemplo, pueden ver desde patologías, ustedes pueden presentar un reporte de caso donde inclusive en una sola imagen como tal, que a veces tienen un formato en las revistas, ustedes pueden unir 4 o 5 imágenes, ustedes puedan dar a conocer algunas características clínicas de una patología que no sea bastante frecuente. Si es que es una medida terapéutica, esto sí, lo ideal es que ustedes comparen un antes y un después de tratamiento, ¿correcto? Si es quizás algún accidente, ¿no? Realizado o provocado por algún paciente, más que todo pueden utilizar inclusive lo que es la toma de la radiografía
para hacer una comparación, ¿no? Antes del tratamiento, después del tratamiento, cómo quedaba el paciente. Y el tema que por aquí también que poco a poco está teniendo mayor afluencia es el tema de las intervenciones o el tema en la atención primaria en salud, ¿no? Entonces, como decíamos anteriormente, justo fue buena la pregunta de Christopher. Doctora, ¿qué hago si yo la intervención es un lugar público y tengo como 50 o más de 7 personas ahí en la foto, ¿no? Entonces, lo ideal, como les digo, antes de realizar la actividad que va a tener fotografía, se informa como tal o se coordina directamente con el equipo que, digamos, siempre hay un representante, un coordinador en una actividad, ¿no? Entonces se informa que se va a tomar fotografías. Entonces, depende de ese coordinador si procede como tal o si no, si netamente se niega. Entonces, por ejemplo, la fotografía que se comparte ahí, justo fue una actividad en una institución privada como tal, ¿correcto? Fue también captada de un momento espontáneo pero a nosotros como al personal que nos estaban llamando para participar en esa actividad, si es que estábamos dispuestos o no para que se nos pueda fotografiar, ¿no? En el desarrollo de esa actividad, ¿correcto? Y si en caso era así, si había algún problema o no, perdón, si es que había algún problema, es decir, si alguno de nosotros desistíamos o no queríamos que se nos fotografíe, pero queríamos participar o estábamos con todas las ganas de participar en esa actividad, normal se tendría, ¿no? Entonces no había ningún problema. Correcto, entonces se informó desde un inicio antes de proceder con la actividad, ¿no? Justo como les digo, fue en un entorno en un entorno privado. Lo que se quería captar era la respuesta, ¿no? La reacción de cada una de los pacientes en una atención, ¿correcto? Y bueno, fue tuvimos una acogida bastante sincera, bastante amigable por cada uno de los pacientes, ¿no? Y es una de las tantas fotografías que se obtuvo durante esa intervención. Entonces, también aparte de lo que es fotografía médica, que vamos a ver que ya tiene bastante impacto en las publicaciones científicas, tiene un impacto en lo que es diversos congresos, ¿correcto? Inclusive ya ahora poco a poco ha ido tomando mayor importancia o mayor auge en los concursos de fotografía médica. Entonces, lo ideal es que ustedes cuando presenten una fotografía es que sea en un formato de GPG o GPG, no formato PNG. Doctora, ¿qué significa eso? Significa que en el formato PNG, correcto, en el que no deben presentarse por lo general, es un formato donde no hay mucho fondo, correcto, donde el fondo pierde bastante enfoque. Entonces, lo que uno menos quiere es que se distorsione la imagen como tal, correcto. Entonces, muy aparte del formato, son los megapíxeles. Entonces, lo ideal es que sea hasta 3000 megapíxeles como máximo. ¿Por qué más no? Porque si yo lo hago mucho a mayor megapíxeles se va a distorsionar esa imagen, ¿correcto? Entonces no me va a servir bastante para que yo les ponga una fotografía. Doctor, ¿es importante la luz de iluminación? Sí, como les había mencionado, desde un momento cuando uno toma la fotografía, se tienen en cuenta los tres aspectos, ¿no? El ISO, la apertura focal o la velocidad de apertura focal y la velocidad de obturación, ¿correcto? Pero también es importante que haya un brillo, un contraste. El brillo y el contraste, más que todo, cómo lo logro, cómo me doy cuenta cuando tomo la fotografía, cuando le coloco una adecuada iluminación. Doctora, ¿la puedo colocar sola o tengo que presentar un collage? Puedo presentarlo inclusive un collage o una imagen netamente, pero lo que sí es importante es que si yo voy a presentar un collage, significa que o todas las coloco en blanco y negro o todas las coloco en color. No es que la primera la coloque en blanco y negro, la segunda en color, la tercera en color, la cuarta en blanco y negro, no. Todas deben tener la misma sintonía, mismo color. Si todas son a color, todas a color. Si todas las voy a presentar a blanco y negro, todas a blanco y negro, ¿correcto? Y con respecto a la descripción, lo ideal es que al menos el título que siempre se le da a una fotografía no sea tan largo,
correcto. Máximos, algunos concursos te consideran hasta 20 palabras, pero eso depende bastante del concurso, del evento donde ustedes van a presentar, correcto. Y la descripción también corta, máximo 50 palabras, pero que sean precisas, ¿listo? Entonces, doctora, ya usted nos ha mencionado los aspectos básicos, que los aspectos éticos fundamentales, correcto, pero ¿cómo es que esta ha tenido implicancia en la parte científica? Entonces, hemos visto en algunos ejemplos, correcto, que han sido tomados inclusive de algunas revistas ya publicadas, lo que es fotografía médica, como les decía,